Soy Gladys Cristóbal. Hoy día vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central con datos agrupados. Tenemos lo siguiente. La siguiente tabla muestra los datos de una encuesta realizada a 18 personas entre familiares y vecinos que practican ejercicios físicos para mantener una buena salud. Entonces tenemos acá, como estamos trabajando las medidas de tendencia central con datos agrupados, hemos agrupado de 5 en 5 y ya para eso ya se ha visto ya la amplitud y todo el rango, el número de frecuencia, etc. Entonces acá de 5 en 5, cada intervalo de clase, hemos formado 6 intervalos de clase. Entonces, la marca de clase, ¿qué viene a ser? La marca de clase es el promedio del límite inferior más el límite superior de los datos de cada clase, es decir, 10 más 15, 25 entre 2, 12,5. 15 más 20 entre 35 entre 2, 17,5. Así sucesivamente. Ahora, la frecuencia absoluta simple significa que de 10 a 15 años de edad hay un encuestado. De 15 a 20 años de edad, 3 encuestados. Así sucesivamente. Y la frecuencia absoluta acumulada, ya sabemos cómo obtener 1 más 3, 4, 4 más 5, 9 más 2, 11 y así sucesivamente. Acá como tenemos la frecuencia absoluta 3, 5, 9, 18. N igual a 18 datos. Siempre en este caso el último dato de la frecuencia absoluta acumulada va a coincidir con el número de datos. Y aquí tenemos el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple. ¿Qué viene a ser en este caso? Nos piden calcular, dice, la media aritmética e interpretarla. Y la segunda pregunta dice, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicios físicos con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Bueno, la media aritmética viene a ser la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple entre el número de datos. Entonces acá tenemos que multiplicar 1 por 12,5 más 17,5 por 3 más 22,5 por 5, así sucesivamente y dividido entre 18 porque tenemos 18 datos. Y así obtenemos el resultado para la media aritmética de 26. Eso, como acá nos está pidiendo que calculamos la media aritmética e interpretarla, entonces la mayoría de los encuestados que practican ejercicios físicos tienen 26 años. Eso sí, aparte de la interpretación. Bueno, la mediana. En este caso, para determinar la mediana y aplicar esta fórmula, en primer lugar tenemos que determinar cuál es la clase mediana. La clase mediana, partiendo de la definición. ¿Qué viene a ser la mediana? La mediana es el dato central, es decir, el 50% antes y 50% después, es decir, es el medio. En este caso, como tenemos 18 datos, la mitad vendría a ser a 9. Entonces 9 se encuentra exactamente en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Pero si no coincide, en este caso se va al inmediato superior. Y como en este caso 9 está en esta columna, entonces determina la clase mediana, el intervalo de clase mediana. Entonces, a partir de ello vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? El límite inferior de la clase mediana. ¿Cuánto es el límite inferior? En este caso es 20. Más el número de datos entre 2, es decir, 18 entre 2. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada que corresponde a la clase mediana es 9, pero anterior es 4. Entonces, aquí menos 4. Bueno, entonces sobre la frecuencia absoluta acumulada que corresponde a la clase mediana por la amplitud. La amplitud en este caso, cada intervalo de clase está de 5 en 5. Eso viene a ser. Bueno, entonces habiendo reemplazado los datos, ya corresponde realizar las operaciones correspondientes. 20 más 18 entre 2, 9, menos 4 entre 9 por 5. Acá 9 menos 4, 5, 5 novenos por 5. Entonces 5 por acá. 9 por 5, 45, más 5, 50 novenos. Entonces acá 50 novenos es igual a 5,5 más 20, 25,5. Redondeando obtenemos el valor de 26 para la mediana. La moda.
La moda, también, ¿qué viene a ser la moda? La moda es la mayor cantidad, ¿no?, de los datos que se ha obtenido en la encuesta. En este caso, la mayoría, según el encuestado, la mayor frecuencia absoluta simple viene a ser 5. Entonces, así determinamos toda la clase modal en este caso. Ahora, aplicando la fórmula, nos dice la moda es igual al límite inferior de la clase modal, que es 20, más, en este caso, viene a ser la frecuencia absoluta simple anterior a la clase modal, y el triangulito sub 2 viene a ser la frecuencia absoluta simple inmediato superior a la clase modal. Entonces, aquí vendría a ser 20 más 3 sobre 3 más 2 por la amplitud, que viene a ser 5. Entonces aquí 3 más 2, 5, y acá se simplifica, 5 y 5 se van, entonces 20 más 3, 23, viene a ser la moda. Finalmente, nosotros hemos centralizado los datos de esta manera. De los 18 encuestados, el promedio tiene 26 años. La mediana, es decir, el dato central, es 26 años. Y la moda, la mayoría de los encuestados, tiene 23 años. Ahora, la pregunta nos dice, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Entonces, con mayor frecuencia, la mayoría dice, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practican ejercicio físico, debería tener 26 años. Se centraliza en 26 años. Dado que el promedio es 26, la mediana 26, la moda 23, pero predomina el 26. Por eso se queda en 26 años. Bien, jóvenes estudiantes, de esta manera hemos podido reforzar las medidas de tendencia central para datos agrupados.